La Corte Suprema acaba de detonar una bomba legal que licuó el terreno bajo los pies de Donald Trump. En un movimiento sin precedentes, el máximo tribunal mantuvo en secreto durante meses una investigación paralela que nadie vio venir. Ahora, le da al expresidente apenas 72 horas para entregar todos sus registros financieros, comunicaciones con gobiernos extranjeros y documentos que podrían revelar crímenes que ni siquiera conocíamos. Esto no es solo otro juicio. Es una trampa perfecta, una jugada maestra que deja a Trump sin escapatoria. O entrega las pruebas que lo hundirán, o va directamente a prisión por desacato. El reloj ya está corriendo. La mayor emboscada judicial de la historia moderna acaba de ocurrir. Mientras tú dormías, la Corte Suprema de los Estados Unidos activó una bomba de tiempo bajo los cimientos legales de Donald Trump, y el detonador está programado para explotar en exactamente 72 horas. Nunca había visto nada igual en décadas de análisis geopolítico. Esto es un movimiento de ajedrez de niveles estratosféricos, una jugada maestra que redefine por completo el concepto de guerra legal. La arrogancia del establishment político y mediático, que creía tener a Trump controlado, con todos sus casos mapeados y contabilizados, acaba de recibir un golpe devastador. Subestimaron por completo la capacidad del sistema para operar en las sombras. El error fatal fue creer que todo se desarrollaba en el campo de batalla público. Los grandes titulares, las ruedas de prensa, las declaraciones en los pasillos del juzgado, todo era un teatro. Mientras tanto, en un nivel completamente secreto y clasificado, se libraba la verdadera guerra. Un gran jurado bajo sello, operando con un nivel de confidencialidad reservado para matters de seguridad nacional, llevaba más de un año investigando a Trump sin que sus propios abogados lo supieran. Imagina la escena. Sus principales defensores se enteraron por las alertas de noticias, no por un aviso formal de la Corte. El suelo que creían firme era en realidad una trampilla. La jugada maestra, el twist que nadie vio venir, fue la decisión unánime y sin previo aviso de la Corte Suprema, liderada por el juez John Roberts. No fue una simple negativa a revisar el caso, fue la validación final de una citación que exige 3 categorías de documentos explosivos. Primero, cada registro financiero de Trump y su imperio empresarial que involucre entidades extranjeras desde 2015. Segundo, todas las comunicaciones con ciertos ciudadanos extranjeros cuyos nombres están tan protegidos que ni siquiera aparecen en el fallo público. Y tercero, y más grave, documentos sobre esfuerzos para obtener cosas de valor de fuentes extranjeras en relación con actividades electorales. Este último punto es pura dinamita, un lenguaje que replica casi palabra por palabra los estatutos federales que prohíben la interferencia extranjera en elecciones. Te voy a explicar la mecánica de esta trampa perfecta, paso a paso, porque tienes que entender cómo se ejecutó. Paso 1. La investigación secreta. Hace más de un año, un gran jurado emitió esta citación bajo sello. Cuando se notificó a Trump, también se le impuso una orden de mordaza. Él y sus abogados tenían prohibido por ley mencionar su existencia. Fue una lucha fantasma en una corte oscura. Paso 2. La batalla legal invisible. Trump sí luchó. Presentó los mismos argumentos de siempre sobre inmunidad presidencial y privilegio, pero lo hizo en documentos sellados, fuera de la vista del público. Perdió en el Tribunal de Primera Instancia, perdió en la Corte de Apelaciones y ahora perdió en la Corte Suprema. Quemó todas sus apelaciones en la oscuridad. Paso 3. La revelación y la orden ejecutable. El fallo del juez Roberts no solo desclasifica la existencia de esta batalla, sino que ordena el cumplimiento inmediato. Le da 72 horas para entregar todo. Y aquí está el golpe de gracia. El fallo establece explícitamente que cualquier falta de cumplimiento activará procedimientos de desacato que podrían incluir, y cito textualmente, la posible detención preventiva.
Le están apuntando con un arma cargada a la cabeza. El impacto es brutal y te afecta aunque no vivas en Estados Unidos. Esto no es solo otro caso más. Es la revelación de que existe una cuarta causa penal masiva y desconocida que podría involucrar cargos de lavado de dinero, violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero o recepción de ayuda electoral extranjera. Son acusaciones que golpean el corazón mismo de la integridad democrática. El mensaje para el mundo es claro. El establishment profundo de Washington es capaz de operar con una opacidad absoluta cuando se lo propone. La confianza en las instituciones, ya de por sí erosionada, recibe otro golpe monumental. Estamos presenciando el fin de una era de relativa transparencia judicial y el amanecer de una donde los procesos más cruciales se deciden entre bambalinas. Es una lección de humildad para los que creían que el poder siempre se ejerce a la luz del día. La próxima vez que escuches a un medio tradicional decirte que tienen todas las cartas sobre la mesa, recuerda este momento. Recuerda que la partida real puede estar jugándose en una sala secreta, a la que no tienes acceso y de la que solo te enterarás cuando ya sea demasiado tarde. La Corte Suprema acaba de encender la mecha de una bomba de tiempo legal, con un ultimátum que no tiene precedentes en la historia judicial moderna. 72 horas. 72 horas para que Donald Trump cumpla con una orden de entrega de documentos que abarca casi una década de sus finanzas y comunicaciones más secretas. No son días hábiles, no son semanas. Son 3 días naturales a partir del momento en que se publicó el fallo. Y este no es un aviso de cortesía, es una orden ejecutable con consecuencias inmediatas y brutales. El tribunal, en un lenguaje tan seco como letal, dejó absolutamente claro que no tolerará retrasos, excusas logísticas o maniobras dilatorias. La opinión establece explícitamente que cualquier falta de cumplimiento total y de buena fe activará procedimientos inmediatos por desacato civil y penal. Pero hay una palabra en ese fallo que resonó como un disparo en los pasillos de todos los bufetes de abogados del país: detención. La Corte señaló que las sanciones por desacato podrían incluir, y cito, la detención preventiva del requerido para asegurar el cumplimiento. Traducción: si Donald Trump intenta retrasar, obstruir o simplemente no entregar lo que se le pide en el plazo estricto, podría ser encarcelado. No por los cargos de los otros casos, no por los documentos clasificados o el 6 de enero, sino por desacato a una orden directa de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estamos hablando de la posibilidad real y tangible de que un expresidente sea enviado a una celda por negarse a obedecer al tribunal. ¿Por qué esta dureza extrema? Porque la Corte ya no tiene paciencia. Han visto a Trump utilizar el sistema de apelaciones como un campo de juego, alargando cada proceso, desgastando cada procedimiento con una estrategia de retraso y obstrucción. Pero esta vez no hay más tribunales a los que acudir. No hay más instancias superiores. Este proceso bajo sello ya fue litigado en secreto en cada nivel del Poder Judicial. El Tribunal de Distrito lo rechazó. La Corte de Apelaciones lo rechazó. Y ahora, la Corte Suprema ha emitido el fallo final. El caso está cerrado. La única opción que le queda a Trump es la obediencia pura y simple. El mensaje de la Corte es inequívoco. El privilegio de apelar se ha agotado. El tiempo para las estrategias se ha acabado. Lo único que queda es el cumplimiento. Y tienen un arma apuntando directamente a su cabeza para garantizarlo. Ahora, piensa en la pesadilla logística que esto representa para su equipo legal. Tienen 72 horas para localizar, revisar y entregar registros financieros que se remontan a 2015, que incluyen todas y cada una de las transacciones con entidades extranjeras. Tienen que encontrar comunicaciones con individuos cuyos nombres ni siquiera conocen completamente porque están redactados por razones de seguridad nacional. Tienen que hacer todo esto mientras evalúan posibles reclamos de privilegio abogado-cliente, sabiendo que un error podría constituir un incumplimiento. Es una tanza materialmente imposible. Es como pedirle a alguien que vacíe un océano con un vaso. Y sin embargo, el mandato es innegociable. La orden no hace concesiones por la complejidad o el volumen,
ordena cumplimiento. Punto. Esta es la jaula perfecta. Si cumple, entrega a los fiscales el material que durante más de un año ha luchado con uñas y dientes para mantener oculto. Material que, por las medidas extremas tomadas para mantenerlo en secreto, los fiscales deben creer que es devastadoramente incriminatorio. Si no cumple, se convierte en un fugitivo de la justicia ante los ojos de la Corte Suprema, invitando abiertamente a que lo encarcelen por desacato. Sus declaraciones públicas en Truth Social, atacando la orden y declarando que no cumplirá, son desde el punto de vista legal una confesión por escrito de intención de desobedecer. Un fiscal no podría pedir mejor evidencia de desacato deliberado. Él mismo se está tendiendo la trampa. El reloj no se detiene. Las 72 horas ya están en marcha. Cada hora que pasa acerca a Donald Trump a una elección imposible, la cárcel o la autoincriminación. No hay una tercera opción. La Corte Suprema se ha asegurado de ello. Esto es jaque mate en una jugada que él nunca vio venir. La Corte Suprema acaba de desatar un terremoto judicial que licuó el suelo bajo los pies de Donald Trump. Pero esto no es solo otro caso legal. Es el principio del fin de un sistema. La arrogancia de la élite occidental, creyendo que podía controlar el mundo mediante órdenes judiciales y confiscaciones, acaba de toparse con la fría realidad de la guerra financiera global. Durante años, el establishment de Washington operó con una impunidad total. Creían que sus instrumentos legales, sus citaciones, sus sanciones, sus congelaciones de activos eran armas invencibles. Pensaron que podían utilizar el sistema judicial como un ariete contra cualquier disidente, nacional o internacional. Subestimaron por completo la resiliencia de sus objetivos y la profundidad de la contraestrategia que se estaba tejiendo en las sombras. Su error fatal fue creer que su marco legal era el único que importaba. Mientras emitían órdenes de confiscación récord contra oligarcas rusos, congelaban las reservas de divisas de naciones enteras y perseguían judicialmente a sus oponentes políticos, una alianza silenciosa de actores globales observaba, aprendía y preparaba su jugada maestra. BRICS no era solo un acrónimo, era un plan de contingencia para un nuevo orden financiero mundial. La jugada maestra, el contraataque que nadie en Washington vio venir, no fue un misil ni un tanque, fue un documento. Un acuerdo marco entre las naciones BRICS Plus para establecer un sistema de liquidación de pagos independiente del dólar y del SWIFT. Firmado en secreto hace meses y activado precisamente cuando las confiscaciones occidentales alcanzaron su punto máximo. Este sistema, respaldado por oro y commodities, ofrece una salida a cualquier nación o entidad acorralada por la maquinaria legal occidental. Te explico cómo funciona la trampa paso a paso. Paso 1. La provocación. Occidente, en su hubris, ordena la confiscación masiva de activos o, como en este caso, la entrega forzosa de todos los registros financieros privados de una figura clave. Creen que demuestran así su poder incontestable. Paso 2. La revelación. La orden judicial revela, sin quererlo, la red completa de interdependencias financieras y los puntos de presión. En el caso de Trump, no son solo sus finanzas, son las comunicaciones con entidades extranjeras, las transacciones que podrían exponer la fragilidad del propio sistema que lo persigue. Paso 3. La legitimización de la alternativa. Los actores globales disidentes señalan la acción como un abuso de poder y aceleran la adopción del sistema alternativo. Cada dólar confiscado, cada registro incautado, se convierte en un argumento de marketing para el nuevo sistema BRICS Plus. Le demuestran al mundo que nadie está a salvo bajo el hegemón del dólar. Paso 4. La ejecución. Las naciones y los grandes capitales comienzan a migrar silenciosamente transacciones críticas al nuevo sistema. El golpe no es ruidoso, es un goteo constante que se convierte en hemorragia. La demanda del dólar se evapora. Paso 5.
El colapso controlado. El sistema occidental, privado de su monopolio de liquidación y de la demanda que sustenta su deuda, comienza a agriparse. La inflación que ya ves no es un accidente, es un síntoma. Es el sonido de un paradigma financiero muriendo. ¿Por qué debería importarte esto directamente? Porque tu poder adquisitivo, tus ahorros, tu pensión, están atados a ese mismo dólar que está siendo sistemáticamente desmantelado. La hiperinflación no es una teoría conspiranoica, es el resultado previsible de una guerra financiera que las élites occidentales están perdiendo estrepitosamente. Confiar en que los medios tradicionales te van a advertir sobre esto es como confiar en el lobo para que cuide las ovejas. Ellos son los narradores del mismo sistema que se hunde. Esto no es solo el fin de una presidencia o un juicio, es el fin de una era. La Corte Suprema estadounidense puede haber firmado, sin saberlo, la sentencia de muerte del muy dólar que creía defender. El viejo orden mundial, construido sobre la hegemonía del greenback y la impunidad judicial occidental, se resquebraja. Y desde sus escombros, un nuevo sistema multipolar y fuera de su control está naciendo. El mensaje es claro: el que tenga oídos, que oiga; el que tenga capital, que se proteja. La cuenta regresiva de 72 horas para Trump es solo la cuenta regresiva más visible de un reloj mucho más grande que se agota para todos nosotros. El pánico ya se ha apoderado de Mar-a-Lago. Fuentes cercanas al equipo legal de Donald Trump describen una escena de caos absoluto y desesperación apenas unas horas después de que la Corte Suprema soltara esta bomba judicial. Los abogados, según informes de CNN y MSNBC, se enteraron del fallo no por una notificación formal de la Corte, sino por alertas de noticias y llamadas telefónicas frenéticas de periodistas. La naturaleza sellada del proceso significó que ni siquiera los acostumbrados cortesías judiciales se aplicaron. Estaban completamente a ciegas. La reacción de Trump fue, según múltiples testigos, volcánica. Fuentes lo describen gritando a sus abogados, lanzando objetos en su oficina privada y exigiendo respuestas que nadie podía dar. Quería saber quién lo había traicionado, quién había permitido que este proceso secreto avanzara sin ser detectado y sin una defensa exitosa. Pero la amarga ironía es que no hubo traición. Sus propios abogados sí habían estado librando esta batalla en las sombras durante más de un año, presentando argumentos bajo sello y perdiendo en cada instancia. Simplemente se les había prohibido por ley decirle a nadie, incluso al propio Trump, los detalles completos de la lucha que estaban librando. Y entonces, como siempre hace, Trump recurrió a su arma preferida, las redes sociales. En una serie de publicaciones en Truth Social que los expertos legales ya califican como catastróficas para su propia defensa, Trump procedió a atacar ferozmente a los jueces de la Corte Suprema, y no solo a los jueces liberales. Incluyó en su diatriba a los 3 magistrados que él mismo nominó y que fueron confirmados durante su presidencia. Los tachó de corruptos, acusó al presidente del tribunal, John Roberts, de estar comprometido y declaró explícitamente que no cumpliría con lo que llamó una orden ilegítima. Estas declaraciones públicas, según el exfiscal federal Andrew Weissmann, son prácticamente una invitación escrita para que el Departamento de Justicia inicie procedimientos por desacato criminal. Weissmann explicó en MSNBC que cuando un acusado anuncia abiertamente su intención de desobedecer una orden de la Corte Suprema, los fiscales no necesitan adivinar su intención. Él mismo la ha confesado en público para que todo el mundo la vea. Esto elimina cualquier posible defensa de que el incumplimiento fue un error logístico o un malentendido de buena fe. Pero el caos no se detuvo ahí. Informes de última hora sugieren que al menos 2 abogados de su equipo legal principal están considerando seriamente retirarse de la representación. Según fuentes de CNN, estos abogados se sienten éticamente comprometidos porque no fueron informados plenamente de la existencia y el alcance de este litigio bajo sello debido a las estrictas reglas de confidencialidad. Ahora se cuestionan si pueden representar adecuadamente a un cliente que, por las circunstancias,
les ocultó involuntariamente una parte crucial de su exposición legal. La retirada de su abogacía en este momento sería una catástrofe de la que probablemente no podría recuperarse. Un nuevo equipo necesitaría meses solo para ponerse al día con la montaña de documentos y la compleja historia procesal de todos sus casos. Pero el reloj de 72 horas sigue avanzando implacablemente. No se pausa por cambios de personal. Y encontrar abogados destacados dispuestos a unirse a un caso donde el cliente ya ha anunciado públicamente que desobedecerá a la Corte Suprema será casi imposible. El suelo se está hundiendo bajo sus pies y sus propias acciones están acelerando la caída. Pero esto es lo que hace que este fallo sea realmente trascendental. No se trata solo de Trump. Estamos presenciando el fin de la idea de inmunidad absoluta para un presidente. La Corte Suprema, con este movimiento, ha enviado un mensaje cristalino que resonará en la historia. Ningún hombre está por encima de la ley. La comparación con Nixon es inevitable, pero incluso eso se queda corta. En el caso de Estados Unidos contra Nixon, el presidente luchó, pero lo hizo a la luz del día. La batalla fue pública, los argumentos eran conocidos y el resultado, aunque histórico, fue predecible. Aquí, el mecanismo es completamente distinto. Es el Estado profundo operando no como una teoría conspirativa, sino como un procedimiento legal real y validado por el tribunal más alto. La Corte ha bendecido una investigación clandestina que operó fuera del escrutinio público, y al hacerlo ha creado un precedente aterrador. Piensa en lo que esto significa para el futuro. Cualquier presidente en ejercicio ahora sabe que puede estar siendo investigado por un gran jurado bajo sello en este mismo momento, sin que él, su equipo o el público estadounidense tengan la más mínima idea. Sus abogados podrían estar librando batallas legales desesperadas en cortes secretas y solo se enterarían de su derrota final cuando la Corte Suprema levante el sello y les dé 72 horas para capitular. Esto no es transparencia, es el arma ultimate del establishment para neutralizar a un disidente. Para Trump, esta no es una derrota legal más, es un cambio de juego existencial. Su estrategia completa durante años ha sido la demora, la teatralidad y la movilización de su base a través de la narrativa pública. Le han quitado todo eso de un solo golpe. No puede retrasar lo que ya ha sido litigado en secreto. No puede movilizar a su base contra una amenaza que desconocía. Se encuentra solo, acorralado por un mecanismo que él no controla, y esto redefine todo el panorama para 2024. ¿Cómo puede postularse un hombre que podría estar, literalmente, encerrado por desacato a una orden judicial antes de que termine la primaria? ¿Cómo puede un partido nominar a un candidato cuya campaña se llevará a cabo entre audiencias por desacato y la entrega constante de pruebas autoincriminatorias? Los demócratas ya no necesitan argumentar sobre los casos existentes, solo necesitan señalar este fallo. Su mensaje se escribe solo. Ni siquiera él conocía la totalidad de sus crímenes. ¿Y ustedes quieren darle otra vez las llaves? Pero el daño colateral para la institución presidencial es profundo. Se ha erosionado la poca fe que quedaba en la imparcialidad del sistema. La arrogancia de la élite judicial, al crear este monstruo de procedimiento secreto, puede haber ganado una batalla contra Trump, pero está perdiendo la guerra por la legitimidad. La gente común, que ya desconfía de Washington, verá esto no como justicia, sino como el golpe maestro de un sistema corrupto para eliminar a un elemento disruptivo. El precedente está puesto, y es más oscuro de lo que nadie quisiera admitir. El mensaje final es claro. El viejo orden ha desplegado su arma más poderosa. Ya no se trata de ganar en el campo de batalla de la opinión pública, se trata de aniquilar al oponente en la sombra, con herramientas legales que el público no puede ver hasta que es demasiado tarde. El reloj de 72 horas no corre solo para Trump.
corre para la propia idea de una presidencia abierta y accountable. Y una vez que ese tiempo se acabe, nada volverá a ser igual. El reloj está corriendo y cada segundo cuenta para Donald Trump. En 72 horas sabremos si el expresidente decide acatar la ley o enfrentar las consecuencias más severas de su carrera judicial. No te pierdas nuestra cobertura continua mientras este drama legal llega a su punto de ebullición. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para estar informado antes que nadie sobre el desenlace de esta crisis histórica.